Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de almacén fotovoltaico. Soy Alejandro y en el vídeo de hoy vamos a explicar un poco qué es lo que hay que mirar en las hojas de datos de los inversores para saber qué es lo que necesitamos para nuestra instalación, ¿vale? En principio vamos a coger dos hojas de dos inversores diferentes, de dos marcas diferentes, y vamos a ver qué datos en común pueden aparecer y cuáles necesitamos a la hora de ver qué modelo tenemos que poner, si necesitamos unas baterías u otras y el tipo de paneles. Todo eso lo podemos ver desde la ficha técnica de los inversores. Entonces, a continuación vamos a ver la del inversor Hoymaze y posteriormente veremos la hoja técnica de un inversor de Solís. Veremos también los mismos apartados y quizá alguno más, ¿vale? Pues sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues tengo aquí la ficha técnica del inversor Hoymaze, ¿vale? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta para nuestra instalación solar son los paneles. ¿Qué potencia queremos poner? ¿Vale? Aquí tenemos el inversor GIS 3L, por ejemplo, bueno, del 3L al 6L, ¿vale? De 3 a 6 kilovatios. Nos vamos a fijar en el de 4,6. Vamos a poner como que tenemos aproximadamente 4 kilovatios y medio en paneles. Entonces nos vamos a fijar en la ficha técnica de este modelo. Lo primero que tengo aquí la ficha técnica del inversor de Hoymaze. Tenemos el modelo HIS, ¿vale? Desde 3 hasta 6 kilovatios, ¿vale? En principio lo que tendríamos que tener en cuenta, vamos a fijarnos en el modelo de 4,6 kilovatios y lo primero que tenemos que ver es qué capacidad de paneles le podemos meter, ¿vale? Nos tendríamos que ir al apartado PV Input y hay una primera opción que pone máxima potencia solar recomendada, ¿vale? En cada modelo nos pone los kilovatios que le podemos meter, en concreto en el de 4,6 pues podríamos meter 9,2 kilovatios de potencia solar, es decir, podemos poner tantos paneles hasta llegar a una potencia de 9,2, ¿vale? Cuando ya más o menos tengamos dimensionado nuestra instalación fotovoltaica conforme a los paneles y la potencia que queremos, tenemos que ver qué capacidad le entra a nuestro inversor, ¿vale? Para eso tenemos que ver primero si podemos meter varias orientaciones o no y si podemos meter varias cadenas en cada MPPT, ¿vale? Si nuestro inversor tiene varios MPPT, por cada uno podemos poner una orientación diferente en los paneles. Es decir, si tenemos un tejado a dos aguas y queremos poner placas en las dos partes del tejado, nuestro inversor tendrá que tener al menos 2 MPPT, ¿vale? Luego, si por ejemplo tenemos solo un tejado, ¿vale? Pero tenemos paneles antiguos y paneles nuevos, lo que podemos hacer son dos cadenas diferentes, ¿vale? Y eso se puede meter a un MPPT o en MPPT diferentes. Si lo metemos en un solo MPPT porque nuestro inversor solo tiene un MPPT, lo principal que hay que ver es que se le puedan meter dos cadenas, ¿vale? Esto se puede ver en la ficha técnica, en la parte de PV Input, al final, ¿vale? Nos pone MPPT Number, Max Input String Number, 2 y 2, ¿vale? 2 MPPT y 2 cadenas. A continuación, lo que tenemos que ver es si tenemos 2 MPPT, ¿vale? Por ejemplo, tenemos dos orientaciones diferentes, ahora hay que ver qué paneles necesitamos y para eso tenemos que saber qué corriente máxima le puede entrar a nuestro inversor por cada MPPT. Eso nos lo pone justo en la opción de arriba, ¿vale? El short circuit sería lo máximo que aguanta nuestro inversor, ¿vale? En este caso son 27 por cada MPPT. Pone 27-27, 27 cada uno de los MPPT. Son 2, tenemos 2. ¿Qué pasa? Que no toda esa energía se va a aprovechar. Justo encima tenemos el Max Input Current, ¿vale? Ese amperaje es el que podríamos aprovechar, que son 18 en ambos MPPT, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Pues en este inversor tenemos 2 MPPT, cada MPPT le caben 2 cadenas, ¿vale? Y por cada MPPT podemos introducir paneles que den hasta 27 amperios. No el panel en sí, si ponemos varios en serie o ponemos en paralelo, pues ya veremos si sube la tensión o sube la corriente, pero que el conjunto de la cadena no supere esos 27 amperios, de los cuales solo se van a aprovechar 18, ¿vale? Eso en cuanto al máximo, pero también tenemos requisitos en cuanto al mínimo. Por ejemplo,
este inversor, para que arranque, necesitamos al menos 100 voltios de tensión en el MPPT. Como máximo podemos llegar a 550, pero como mínimo tenemos que llegar a 100 para que al menos arranque. Una vez arrancado, el rango de funcionamiento de ese MPPT, que también lo pone aquí abajo, el voltage range, es de 90 a 500. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez arrancado podemos incluso bajar un poquito la tensión hasta 90 y aún así seguirá produciendo. Cuanto baje de ahí, el inversor se apagará. Y tendremos ese rango de 90 a 500 voltios de aprovechamiento de energía. Con esto podremos dimensionar los paneles fotovoltaicos que queramos poner, elegir el modelo y demás, teniendo en cuenta esas características del inversor y sabiendo además si podemos poner varias orientaciones o no. ¿Vale? A continuación, una vez decidido la parte solar, vamos a ver la parte de salida. ¿Vale? Cuánta potencia necesitamos nosotros y cuánta potencia nos puede dar el inversor. En la parte de AC Input and Output, conectado a red, vemos el rango de potencia que nos da cada inversor. El HIS 4.6L, como ya en el propio nombre lo indica, nos da 4.600 vatios de salida. ¿Vale? La corriente máxima que nos puede dar son 20,9 amperios. Es decir, si configuramos nuestro inversor para que funcione a 230 voltios, con aproximadamente, redondeando, 30 amperios, tendríamos unos 7 kilovatios más o menos, aproximadamente, haciendo números redondos, de potencia máxima, no continua, ¿vale? De potencia máxima instantánea. En un punto dado nos puede dar ese pico de potencia, ¿vale? Y luego también tenemos la otra salida, la salida de seguridad, el backup del inversor, por si se nos va la red, que haya una serie de cargas críticas que no se nos apaguen con ese corte, ¿vale? Esto es importante verlo porque la salida de backup muchas veces no tiene la misma potencia que la salida normal, ¿vale? Y también se tiende a meter todas las cargas de la casa por esa salida de backup, algo que no se debe hacer, ya que esa salida está diseñada solo para cargas críticas, no tiene la misma capacidad que la salida normal y es importante no sobrecargarla porque nos podemos cargar el inversor. Por eso, en este caso, por ejemplo, la potencia que podemos obtener de la salida de backup sí que coincide con la potencia de salida normal del inversor, 4.600. Pero, como ya he dicho antes, hay casos en los que no. ¿Vale? Y en principio, con eso ya tendríamos dimensionado nuestro inversor. ¿Qué pasa? Si además queremos tener baterías, una capacidad de acumulación, ya sea por guardar energía durante las horas más baratas para luego usarla en las horas más caras o simplemente guardar el excedente para luego usarlo, también hay que tener en cuenta las capacidades de la inversión contra batería. No podemos comprar cualquier tipo de batería, ¿vale? Aparte de por las especificaciones técnicas, todas las marcas de inversores tienen una ficha con baterías compatibles. Esa es importante mirarla, ¿vale? Sin embargo, ya por la parte técnica, sí que podemos saber más o menos qué baterías nos pueden servir. Por ejemplo, aquí en la ficha técnica tenemos un apartado que pone batería, que nos dice qué tipos de baterías se le pueden conectar. Pueden ser de litio, pueden ser de ácido, pueden ser de muchos tipos. Esta en concreto, las de litio y lead acid, son válidas, ¿vale? Normalmente para temas de residencial y tal se van a usar las baterías de litio. También nos pone el rango de batería que podemos poner, de 40 a 60 voltios. Esto es muy importante porque también tenemos baterías de 24 y estas no valdrían por sí solas para conectarlas a este inversor. Tendrían que ir, por ejemplo, en serie para sumar su voltaje. Es decir, 24, 24, 48, con 48 voltios ya estaríamos dentro del rango de funcionamiento del inversor. Además de esto, hay que tener en cuenta tanto las características de la batería como las del inversor, en cuanto a la carga y la descarga.
Porque el inversor aquí nos pone que, por ejemplo, el de 4,6 carga y descarga a 115 amperios, pero las baterías no suelen cargar y descargar a tanto amperaje. Por ejemplo, a lo mejor unas Pylon de 5000 te pueden descargar o cargar a 75 amperios, ¿vale? Si las pones más de eso, si va por comunicaciones conectada al inversor, pues la propia batería acapará, pero si no va conectada por comunicación al inversor, si le metemos una descarga mayor de este amperaje que ella tiene previsto, pues probablemente degrademos más la batería, reduzcamos su vida útil e incluso podamos llegar a romperla. También tenemos que tener en cuenta si nuestro inversor tiene comunicación con batería. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos que el inversor tiene comunicación CAN con batería. Es decir, que podemos comunicarla con una batería Pylon-Tech, una batería Sungoda, cualquiera que sea de esas se podría comunicar, ¿vale? Siempre y cuando hay que verificar que en la lista de compatibilidad de las marcas pues aparezca. Y por último, vamos a pasar a la ficha de Solís, ¿vale? Que, como ya veréis, pues tendremos prácticamente los mismos apartados, quizá un poco desordenados. Por ejemplo, aquí tendríamos primero la parte de la entrada solar, que como veis nos aparecen los mismos datos. Este también tiene, por ejemplo, dos MPPT con 2 cadenas. Sí que varían un poco las corrientes de cortocircuito y las corrientes máximas, ¿vale? Pero ahí cada inversor pues tiene sus propios datos. También tenemos los datos de la batería, la salida de alterna y tenemos un apartado extra que es el generador de entrada, ¿vale? Si tenemos o necesitamos incorporar un generador, ¿vale? Porque se nos vaya mucho la luz, la batería a lo mejor no nos aguanten tal y necesitamos ese respaldo extra, hay inversores que tienen una entrada GEN para que tú puedas meter un generador diésel y puedas generar energía adicional a partir de ahí. En concreto, en esta ficha de Solís, el Solís S6 H1P, ¿vale? Nos viene generador de entrada, nos viene tanto la potencia máxima, la corriente máxima de entrada y la frecuencia de entrada nominal. En principio esos son los 3 datos básicos que nos deben de servir para seleccionar un generador compatible con nuestro inversor, ¿vale? Es recomendable que estos generadores sean de tipo solar porque pueden ser generadores normales, pero los de tipo solar están normalmente diseñados específicamente para inversores solares y para realizar esta función. Entonces son más estables y pueden dar menos problemas. Además, hay 2 tipos de generadores, los que tienen contacto seco y los que no. Los que no tienen contacto seco, pues simplemente la activación sería manual y el inversor lo detectaría en cuanto hubiese tensión en la entrada del puerto GEN, pero hay otros que tienen puerto seco. También es importante mirar si el inversor tiene esa posibilidad. Entonces, si tiene contacto seco, pues normalmente se podrá configurar quizá unas horas del día en las que se encienda el inversor o hacerlo por tensión de batería. Si se reduce hasta cierto porcentaje, pues que active el generador para cargar la batería, etc. En la ficha técnica pues también nos vienen las dimensiones del equipo, tal. En principio eso siempre hay que tener en cuenta que un espacio grande con que no esté muy enclaustrado es mucho mejor que un rincón de una casa en el que quizá el calor se pueda acumular más y pueda recalentar nuestro equipo. Si os ha quedado cualquier duda, si tenéis cualquier comentario al respecto o queréis quizá ver alguna de las demás opciones que puedan aparecer en la ficha técnica o incluso en fichas técnicas de... Aquí solo hemos cogido Solís y Gmail, pues nos lo dejáis en la cajita de comentarios e intentaremos responderos o incluso hacer otro vídeo comentando esas fichas técnicas. Y ya está. Esperamos que os haya gustado y recordad darle a la campanita y suscribiros. Visítanos en almacenfotovoltaico.com y si eres profesional disfruta de precios especiales en todos tus pedidos. ¡Te esperamos!